olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Todas sus redes sociales, usted puede buscar a Punto de Corte, además de su página principal, puntodecorte.net. También puede ubicarlo en Twitter a través de @punto_de-corte y en su canal de YouTube, Punto de Corte TV, además de Facebook, Instagram, todo lo consigue a través de la palabra clave Punto de Corte. Continuamos entonces con el programa del día de hoy de Prohibido Olvidar, con el tema que ya hemos desarrollado en la editorial, el tema de la situación actual del arco minero del Orinoco, las consecuencias, la idea de poder encontrar sus causas y sus devenires. Y para conversar este tema, hoy tenemos a un experto en el tema. Es un joven profesional, ingeniero metalúrgico, activista de la plataforma contra el arco minero del Orinoco, investigador, director ejecutivo de la organización no gubernamental CERLAS, defensor de los derechos humanos y fundamentalmente activista, César Romero, que va a compartir con hoy toda su experiencia. De hecho, ha documentado, ha estado en el campo, conoce lo que se está haciendo en relación con el arco minero y sin duda alguna tiene una postura que es importante revisar en este sentido. Bienvenido, César, a Prohibido Olvidar. Saludos, Nigmer, un gusto y gracias por la invitación. César, un poco para ilustrar a la gente en principio, con base en tu experticia y no ir directamente al final, cuéntanos un poco el contexto del arco minero del Orinoco, porque en principio nace como una iniciativa que incluso se vendió como ecosocialista, ¿no? O sea, una cosa que era un planteamiento de Chávez en donde había la búsqueda de un aprovechamiento económico, pero a su vez también con algún tipo de conciencia del impacto que iba a generar en nuestro medio ambiente, pero de eso que se ofreció al principio a lo que es hoy, parece que hay una distancia muy grande. ¿Cómo nace la idea del arco minero y cuál ha sido el devenir del destino de ese proyecto que nació de la propuesta de Chávez y que ha sido desarrollado por Maduro? Sí, la verdad es que es muy distante. Inicialmente, cuando se concreta y se promulga el decreto 2248, que siempre es importante remarcar que es inconstitucional y es ilegal, porque bueno, desconoce artículos de leyes orgánicas y de la Constitución, se promueve en base a unas promesas, ¿no? Unas promesas de garantizar el orden, unas promesas de erradicar las mafias, ¿no?, asociadas al negocio de la minería, una promesa de obtener recursos para la inversión social y una promesa de realizar minería, digamos, con un respeto hacia el ambiente o hacia los entornos naturales. ¿Esto fue en qué año, César? Bueno, el arco minero, como tú bien dijiste, o sea, digamos, Hugo Chávez lo menciona en 2011, pero eso se concreta el 24 de febrero del 2016, ¿no? Como 5 años luego. Y a partir de allí, lamentablemente, digamos, dista mucho porque las promesas, la realidad hoy es completamente contradictoria, ¿no? O sea, es muy asimétrica, por así decirlo. Entonces, ¿qué tenemos hoy en el arco minero? Bueno, hoy todas las cuencas, lamentablemente, están contaminadas, principalmente con mercurio, pero también con generación de sedimentos y metales pesados. Ya hoy, César, como consecuencia del inicio de todo este proceso de desarrollo del arco minero a partir del 2016, ya podemos afirmar que todas las cuencas están contaminadas. Sí, porque recuerda que las cuencas dan formación luego de ríos y distintos, ¿cómo es que? Sistemas fluviales, ¿no? Claro, son los nichos. Claro. Exactamente, pero sí, o sea, realmente, y eso, digamos, esto viene desde 2018, 2019, a partir de consulta de expertos, pero sobre todo se confirma con el último informe de RISE. Ahora, estamos hablando, disculpa, César, estamos hablando de las cuencas hidrográficas
¿De qué zona a qué zona? ¿Cuál es la zona que cubre el arco minero? No, estamos hablando de la Amazonía venezolana. O sea, el arco Ajá. minero principalmente ocupa el norte del estado Bolívar y una parte del Tamacuro y Rosa Amazonas. Pero, digamos, la problemática de la minería está extendida en toda la Amazonía venezolana, que abarca el estado Amazonas, Bolívar y del Tamacuro. Ahora, si no queremos guiarnos por este tema de que todas las cuencas están contaminadas, lo que sí podemos aseverar, y eso está comprobado por imágenes satelitales, es que cerca del 25% de la minería ilegal que ocurre en toda la Amazonía venezolana está presente en Venezuela, ¿no? Y Venezuela, según un estudio de la red de georreferenciación de la Amazonía, RAIS, es el país con zonas naturales y territorios indígenas más impactados por la minería. Entonces, digamos, es bastante grave lo que ocurre en el país, ¿no? Ahora, César, en nombre del desarrollo y de la evolución se han hecho muchas cosas en la humanidad. La devastación de amplios territorios que no terminan al final de ser absolutamente determinantes para la subsistencia determinante, valga la redundancia, del planeta, se han justificado en función de esta extracción minera. El arco del Orinoco tiene o ha tenido como intención tratar de generar algún tipo de equilibrio, pero a conciencia de que este extractivismo igual va a generar algún tipo de consecuencias. Hoy, ¿cuál es el balance que podemos hacer en relación con esa supuesta intención inicial de generar algún tipo de equilibrio y qué beneficio le ha traído al país? Bueno, beneficios yo podría decir que son muy escasos, por no decir nulos, ¿no? Pero realmente si uno pone en una balanza aspectos positivos y negativos, son más los negativos, ¿no? Se ha expandido el crimen organizado, se ha acentuado la vulneración de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad al sur del Orinoco, hay convivencia entre instituciones formales estatales y organismos paraestatales que trabajan como el crimen organizado. Es una contaminación devastadora y además ha aumentado la devastación del bosque amazónico, lo cual es, digamos, viendo esa visión de desarrollo, más bien lo que procura es acentuar el problema del cambio climático en el país, ¿no? Y lo que genera es más vulnerabilidad de las poblaciones. Ahora, se ha estimado, César, se ha estimado con base en todo este deterioro y todo este perjuicio a la nación, ¿eso cuánto ha costado? O sea, ¿cuánto al final ha logrado extraer Maduro de la riqueza? ¿Cuántos millones de dólares? No sé, ¿hay algún estimado de lo que se ha extraído que al final pareciera no verse muy claro en el beneficio del pueblo venezolano? Bueno, fíjate que eso es una trama completamente oculta y discrecional, o sea, porque el Banco Central no rinde cifras desde aproximadamente 2018 y 2019 cómo está compra y venta. Se sabe que más de entre el 60 y 70%, según argumentación de propios mineros y pobladores de la zona, se va por tráfico, o sea, no entra, digamos, a las bóvedas del Banco Central y realmente cada vez eso es más una caja negra que es manejado muy discrecionalmente por altos funcionarios del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido es difícil. Sin embargo, en 2019 había una declaración del Ministerio de Minería Ecológica de que se extrajeron cerca de 21 toneladas de oro, ahí se podría sacar una cuenta, pero cuánto está perdiendo el país, o sea, porque en un contexto de crisis, de emergencia humanitaria compleja, qué implicaciones tiene no solo económicas, sino sanitarias, de salud, culturales, sociales, políticas, etcétera, el desplazamiento de comunidades indígenas, la vulneración de derechos humanos, el deterioro de todos los servicios públicos en el Estado, el tráfico de gasolina, el tráfico de oro y todos los negocios ilegales que de ahí se desprenden, ¿no? Como trata de personas, etcétera. Entonces, las dimensiones son mucho mayores de simplemente un cálculo económico, ¿no? Pero sin duda, el ingreso económico no se ha visto en ningún tipo de beneficio para el país, más que ingreso de divisas, que hoy, bueno, estamos ante toda esta dolarización de facto que no tiene reglas claras. Has comentado varias veces, y es un tema sin duda importante y neurálgico en todo esto, es la consecuencia que ha traído el desarrollo del arco minero en las comunidades indígenas venezolanas.
Cuéntanos un poco si tienes algunas cifras del impacto que ha generado, si ha generado algún tipo de desplazamiento, qué tipos de conflictos se han producido como consecuencia de la instalación del arco minero y las comunidades indígenas. Bueno, fíjate que cifras, digamos, hay instituciones que las levantan, igual no reflejan el real impacto del asunto, pero por ejemplo en 2019 se reportaba que en Brasil habían entre 1.500 y 2.000 personas indígenas, ¿no? De las etnias Guarao y Pemón, si no me equivoco, en el norte de Brasil, ¿no? Que habían migrado por situación de conflictos y sobre todo que eso se acentuó a partir de la masacre de Santa Elena, la que ocurre en febrero del 2019, ¿no? Y hoy lo que vemos, bueno, es un deterioro de los modos de vida de las comunidades indígenas. Y bueno, recientemente ocurrió un conflicto en Amazonas, ¿no? Donde asesinaron, o sea, militares directamente asesinan a 4 miembros de la comunidad Yanomami en Amazonas. Y bueno, hoy es completamente, es como el manejo del oro, ¿no? Es discrecional la información. Los indígenas incluso solicitaban que no se hiciera lo mismo que en casos anteriores de que se llevara a tribunales militares, ¿no? Entonces es de incertidumbre total. Y el supuesto relato oficial es que fue a partir de una disputa de un aparato electrónico para tener internet, pero realmente debe haber este conflicto por el territorio y por el negocio del oro que transversaliza todas las relaciones en los estados de la Amazonía venezolana. Entonces, Así es, ¿no? Difícilmente va a ser un conflicto de un wifi más que un problema de oro, lo que debe estar pesando en todo este tema. César, se anunció en el momento en que Maduro anuncia el arco minero, se dice que iban a entrar grandes transnacionales a hacer unas extraordinarias inversiones. ¿Se sabe en este momento cuáles son las empresas transnacionales que están haciendo algún tipo de inversión en el arco minero? mira, de igual forma, es como muy oculto. A ver, ¿qué se sabe? Se sabe que la canadiense Gold Reserve todavía está en el país, o por lo menos eso se reportaba entre 2019 y 2020. Empresas palestinas, empresas de Turquía, etcétera, ¿no? Y todas han entrado dentro de esta forma de empresa mixta, como para digamos, supuestamente incluir la producción nacional en las instituciones del Estado. Ahora, cómo se manejan, cómo operan, en dónde, etcétera, todo es sumamente discrecional. Incluso donde, por lo general, donde entran estas empresas, son zonas completamente protegidas son zonas militares, ¿no? De seguridad, en las cuales no hay acceso público a la información. César, y toda esta ausencia de transparencia, César, ¿es con base en qué? ¿Es con base en la justificación de las sanciones internacionales? ¿Es con base en un estado de excepción? ¿Es con base en una emergencia económica? O sea, ¿cómo se justifica esta ausencia de transparencia en todo este proceso de adjudicación y explotación del arco minero? Bueno, no hay que olvidar que desde 2016 en Venezuela se han promulgado consecutivamente decretos de estados de excepción, ¿no? Y luego en el marco de la pandemia, si no me equivoco, hubo otro decreto de emergencia económica y de estado de excepción. Además, el decreto del arco minero contempla que la zona es de excepción, ¿no? Porque es una zona económica especial. Entonces en el artículo 25 no puede, o sea, se establece que no puede haber oposición al proyecto, y eso quiere decir, bueno, que no pueden haber sindicatos, organizaciones de comunidades indígenas y no indígenas, que no puede haber protestas, que no puede haber denuncias, etcétera, porque eso supuestamente contraviene el interés general por el encima de un interés individual, ¿no? Entonces, todo lo que, desde un punto de vista incluso de lo que aprobó la Asamblea Nacional entre 2010 y 2014, con todo este tema de las zonas económicas especiales, y lo que se ha aprobado
vía decreto presidencial del 2016 para acá, ha sido con una característica de excepción, o sea, ¿no? de estado de excepción. Y bueno, supongo que eso atiende a todo el tema de la discrecionalidad de la información. Y eso puede incluir incluso la ley contra el bloqueo, ¿no? La ley antibloqueo. César, ¿cuál es la solución? Como para ir ya que se nos han pasado los minutos. Gracias, César, por el contacto. ¿Qué es lo que están planteando los sectores sociales organizados para la resolución del problema de las consecuencias del tema del Arco del Orinoco? ¿Es la desaparición del Arco del Orinoco? ¿Es una política progresiva que ajuste los elementos que deben acompañar el hecho de una política económica en un país en crisis? ¿O cuáles son los términos sobre los cuales en este momento la sociedad civil se está manejando para poder buscar soluciones reales y concretas a las consecuencias del desarrollo del arco minero del Orinoco en Venezuela? Sí, bueno, hay una primera tarea que es fundamental y la cual hay que continuar, porque aún es débil el conocimiento de la ciudadanía en general y de la población en general sobre este tema, ¿no? O sea, creo que en general la gente conoce el arco minero, pero no sabe lo que ocurre allí ni entiende las dimensiones del asunto, ¿no? Entonces hay una tarea astronómica de concientización ciudadana respecto al problema. Ahora, el que hacer, bueno, lo primero es la derogación del decreto, eso es fundamental, porque precisamente como establece eso como una zona económica especial, con privilegio para, digamos, el poder militar por encima de los otros poderes, tener el decreto legal imposibilita, digamos, tratar de solventar el asunto. Y luego tendría que, digamos, desarrollarse un gran debate nacional sobre qué hacer con la minería, porque una cosa es derogar el decreto y ya no tener la zona arcominero, pero lo que sí tenemos que estar conscientes es que hay cientos de miles de personas trabajando en minas, ¿no? En condiciones infrahumanas y prácticamente de semiesclavitud y que dependen directamente de ese ingreso. Pero lamentablemente están en muchas ocasiones en parques nacionales, en zonas protegidas, etcétera, que son zonas estratégicas para el país y que incluso podrían ayudar a solventar el problema de la crisis alimentaria que hoy existe en el país. Entonces, bueno, la nación tiene que empezar a sopesar dónde lo permite, en qué medida, bajo qué magnitud, en qué impacto, de qué forma, etcétera, más que yo decir que hay como una propuesta concreta para hacerlo. Lo que sí es que hay que derogar el decreto y hay que entrar en ese debate donde haya un reordenamiento territorial. Habría que hacer una reforma de la ley de ordenamiento territorial y habría que empezar a debatir la minería en el sentido del para qué, el cómo, con qué objetivo, con quiénes, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, César, por todo tu planteamiento y reflexión en relación con el tema del arco minero del Orinoco. Por acá, siempre a la orden desde la plataforma comunicacional Punto de Corte. Era César Romero, ingeniero en el área metalúrgica, activista de la plataforma contra el arco minero del Orinoco, investigador, director ejecutivo de la organización no gubernamental CERLAS, defensor de derechos humanos. Y nosotros en Prohibido Olvidar hemos llegado hasta aquí el día de hoy. No sin antes invitarlos para el próximo jueves a las 5 de la tarde, donde seguiremos tocando temas que son prohibido olvidar. Prohibido olvidar.